Lo perdí todo en un segundo, todo por un maldito papel, uno que ni siquiera era real. Ese día, cuando el abogado leyó el testamento, sentí cómo me arrancaban el corazón del pecho, no por el dinero ni por la casa, sino porque supe en ese momento que mi propia sangre había decidido borrarme de la historia de mi familia. Mi abuela Clara fue la mujer más importante de mi vida. Mi infancia estuvo marcada por su voz, por sus manos arrugadas cocinando galletas, por las historias que contaba sentada en su mecedora. Cuando mis padres se separaron, fue ella quien me acogió. Durante años viví con ella, dormí a su lado, la cuidé cuando enfermó, me convertí en su sombra. Nadie en la familia podía negar el vínculo que teníamos. Y por eso, cuando falleció, nadie dudó de que yo sería su heredero. Ella misma me lo había dicho 1000 veces, que quería que la casa siguiera en la familia, que no confiaba en los demás, que yo era su persona de confianza. Me lo dijo incluso semanas antes de morir. Me abrazó, me miró con esos ojos cansados y me dijo, la casa será tuya, es tu hogar. Pero cuando el abogado comenzó a leer el documento, algo no cuadraba. Mi nombre no aparecía, ni una mención. Todo iba para mi tía Marcela, la misma Marcela que apenas venía a visitarla, la que nunca quiso hacerse cargo cuando la abuela fue diagnosticada con demencia leve, la que no estuvo en el hospital cuando ella se apagaba y ahora se quedaba con todo. Debe haber un error, le dije al abogado. Mi voz temblaba. Él frunció el ceño, hojeó el documento y me respondió con un tono seco. Esto fue redactado por la notaría de siempre. Tiene fecha y firma. Yo sentía que me ahogaba. Ella no pudo firmar eso. Estaba muy enferma. Apenas podía sostener una cuchara. Mi tía me miró desde el otro lado de la sala. Estaba vestida de negro, maquillada como si fuera una actriz en un funeral de novela barata, y sonrió. Fue solo un segundo. Pero yo la vi. Sonrió. Ese gesto lo cambió todo. Desde entonces empecé a investigar. Y lo que descubrí no solo confirmó mis sospechas, me reveló una red de mentiras, manipulaciones y un crimen tan cruel que todavía me cuesta entender cómo fue capaz de hacerlo. Todo comenzó con una simple duda. ¿De verdad la abuela firmó ese testamento? Fui a la notaría, pedí una copia del documento. Me la dieron, aunque con cierta resistencia. Lo primero que me llamó la atención fue la fecha, solo 2 semanas antes de que muriera. Para ese momento, la abuela ya estaba en cama, apenas consciente, pero lo que me heló la sangre fue la firma. No era su letra. Mi abuela tenía una firma inconfundible, elegante, como de otra época. Esa era una imitación burda. Llevé la copia a un perito calígrafo. Le expliqué la situación. Una semana después me entregó un informe. La firma era falsa, no había duda. Con esa prueba en mano, creí que todo sería más fácil, que bastaría con llevarla a la corte y el testamento quedaría anulado. Qué ingenuo fui. Mi tía tenía todo planeado. Cuando presenté la denuncia, ella ya tenía preparada su defensa. Aportó correos, certificados médicos, incluso un supuesto video donde la abuela decía que quería dejarle todo a ella. Pero ese video estaba editado. Lo supe porque reconocí el fondo. Era una toma vieja. Yo mismo grabé esa conversación, pero en otro contexto. En el original, la abuela hablaba de lo importante que era la familia. Ella simplemente tomó esa grabación y puso una voz encima, doblándola, como si fuera una película doblada al español. La rabia me invadió. No podía creer que alguien fuera capaz de falsificar hasta la voz de una persona muerta. Llevé todo a mi abogado, que me dijo algo que me hizo sentir aún peor. La carga de la prueba está en ti. Necesitamos más. Así comenzó mi verdadera batalla.
no solo era pelear por una herencia, era demostrar que yo no estaba loco, que no era un oportunista, que mi abuela realmente me había elegido a mí. Pero ¿cómo demostrar algo que nunca se escribió en piedra, solo en palabras, abrazos y miradas? Revisé cada cajón, cada papel en la vieja casa, buscando algún documento, alguna nota escrita de su puño y letra, algo que me respaldara. Y entonces lo encontré. Una libreta azul con la tapa rota. Estaba escondida detrás de una caja de lanas. Era su diario. Ahí, con su letra clara, había anotado sus pensamientos en los últimos meses. Leí cada página con lágrimas en los ojos. En una de las últimas entradas escribió: hoy vino Marcela, me ofreció firmar unos papeles. No entiendo bien para qué son. Dice que es por el banco, pero no confío. Me duele que intente engañarme. Y más adelante, mi casa será para él. Se lo prometí. Él me ha cuidado, me ha amado, ha sido mi apoyo, es mi nieto, mi niño. Sentí que el corazón me explotaba en el pecho. Ahí estaba, la prueba que necesitaba. Pero eso solo era el inicio, porque Marcela no se iba a rendir tan fácilmente. Y lo que hizo después me dejó helado. Cuando llevé el diario al abogado, sus ojos se abrieron como platos. Esto cambia todo, me dijo con voz tensa. Pero prepárate, porque si tu tía falsificó un testamento, no se va a detener aquí. Y no se detuvo. Apenas unas semanas después de presentar el diario como prueba, empecé a recibir mensajes anónimos. Al principio eran solo amenazas veladas, cosas como no sabes con quién te metes o vas a perder más que una casa. Pensé que era una táctica de intimidación barata, pero después llegaron cosas peores. Una mañana salí a trabajar y encontré mi auto con las llantas reventadas. Luego, alguien rayó la puerta de mi casa con una palabra que no voy a repetir. Y una noche, alguien trató de forzar la cerradura de mi puerta trasera. Llamé a la policía, por supuesto, pero sin pruebas. Solo tomaban nota y se iban. Ni siquiera hicieron un seguimiento real. Marcela, por su parte, seguía fingiendo que todo era normal. Iba a las audiencias con cara de víctima, llorando ante el juez, diciendo que yo quería quitarle lo poco que le había dejado su madre. Incluso contrató a un experto para desacreditar el diario. Ese cuaderno podría haber sido escrito por cualquiera, dijo su abogado en la audiencia. No hay forma de comprobar que lo escribió la señora Clara. Por suerte, mi abogado ya se había adelantado. Habíamos mandado a analizar la tinta y el papel. Ambos coincidían con la época en que la abuela lo escribió. Además, presentamos cartas antiguas con su letra, demostrando que el estilo era inconfundible. Pero Marcela no se rindió. Cuando vio que perdía terreno, subió la apuesta. Inventó que yo había maltratado a mi abuela, que por eso ella decidió cambiar el testamento. Fue un golpe bajo. Me acusó de empujarla, de gritarle, de controlarle los medicamentos. Incluso presentó una denuncia formal. El juez no podía ignorar eso. Ordenó una investigación paralela por maltrato. Durante semanas viví bajo esa sombra, sintiéndome como un criminal. Amigos comenzaron a evitarme. En el trabajo me miraban raro. Algunos incluso me preguntaron si todo eso era cierto. Mi mundo se desmoronaba. Yo solo quería justicia, solo quería que se respetara la voluntad de la mujer que me crió. Pero en cambio, estaba perdiéndolo todo: mi reputación, mi salud mental y hasta mi fe en las personas. Un día me derrumbé, me encerré en el cuarto que solía ser de mi abuela, me senté en su vieja mecedora y lloré. Lloré como un niño. Quería rendirme, de verdad. Pensé en dejar el juicio, en olvidar todo, en simplemente empezar de cero. Pero entonces recordé su voz: lucha por lo que es justo, aunque todos estén en tu contra. Así que me levanté y decidí contraatacar.
Con la ayuda de un investigador privado, comenzamos a rastrear los movimientos de mi tía, y fue ahí donde encontramos la pieza clave, el video testimonio de mi abuela. El que usó como prueba en su defensa tenía metadatos alterados. Aunque lo presentó como una grabación reciente, los datos del archivo mostraban que fue creado hacía más de un año. Además, el audio tenía cortes. Se notaba que había sido manipulado, pero eso no era todo. El investigador logró rastrear al editor del video, un técnico audiovisual que trabajaba de forma freelance. Lo localizamos y al principio no quería hablar, pero con la amenaza de ser implicado en un delito, terminó confesando. Marcela me pidió que editara ese video. Dijo que era para un homenaje. Me pagó en efectivo y me pidió que borrara la información original. Esa confesión firmada y grabada fue el golpe final. Cuando la presentamos en la siguiente audiencia, el rostro de mi tía se desfiguró. Ya no había lágrimas ni drama, solo furia contenida. Supo que la habíamos acorralado. El juez ordenó una revisión completa del testamento, suspendió provisionalmente su validez y pidió que se realizara una pericia caligráfica adicional. Marcela explotó. Todo esto es una conspiración, gritó en medio del juzgado. Ese bastardo me quiere dejar en la calle. Mi madre no lo quería. Nunca lo quiso. Y en ese instante entendí todo. No era solo por el dinero, era odio, resentimiento, celos. Durante toda mi vida, mi abuela me había amado de una forma que Marcela jamás recibió. Yo fui el nieto favorito, sí, pero para ella eso fue una humillación. Me vio crecer con el afecto que ella deseaba, y cuando la abuela murió, decidió borrar todo lo que yo representaba. Quiso arrancarme de su memoria, pero no lo logró. Todavía faltaba mucho. El juicio no había terminado, pero por primera vez sentí que la verdad empezaba a abrirse paso, aunque el precio fuera altísimo. Marcela desapareció por unos días después de esa audiencia. No respondía a llamadas, no se presentaba en el juzgado, ni siquiera su abogado sabía dónde estaba. Pensamos que estaba huyendo o que simplemente se estaba reagrupando para lanzar su siguiente ataque, pero la verdad fue peor. Una tarde, mi abogado me llamó con un tono que jamás había escuchado en él. Acaban de entregarme nuevos documentos y necesito que los veas. Era un sobre sin remitente, dejado directamente en la recepción de su oficina. Dentro había copias de correos impresos, fotos y hasta conversaciones de WhatsApp entre Marcela y dos empleados de la notaría. En esas conversaciones ella les ofrecía dinero por agilizar trámites y omitir detalles incómodos. Y lo más grave, uno de los empleados había redactado el supuesto testamento bajo su dictado. No había ni siquiera una grabación de Clara diciendo lo que ahí se afirmaba. Todo era una invención, fabricada palabra por mi tía. Esto ya no es solo una disputa familiar, dijo mi abogado. Es un caso penal por falsificación de documentos y corrupción. El juzgado fue notificado de inmediato. El caso cambió de rumbo de la noche a la mañana. Se abrió una causa paralela por falsificación agravada y soborno. La policía fue a buscar a Marcela a su casa, pero no estaba. Durante 2 semanas estuvo desaparecida. Nadie sabía dónde estaba, ni su hija, ni su pareja, ni sus conocidos, hasta que apareció en los medios. Un periodista local publicó una nota titulada La heredera fugitiva. Mostraba fotos de ella entrando a un hotel en otra ciudad con identidad falsa. El escándalo explotó. Las redes sociales se llenaron de comentarios, insultos, especulaciones. La historia se volvió viral. Marcela fue detenida días después. Estaba en un pueblo pequeño, viviendo bajo otro nombre, con documentos falsos. Cuando la trajeron de vuelta, su imagen estaba destruida, ojerosa, despeinada, con una mirada que oscilaba entre el pánico y el odio. Y aún así, negó todo.
Esas pruebas son inventadas, gritó frente a las cámaras. Es una venganza, una cacería en mi contra. Pero ya nadie le creía. El juicio por la herencia continuó con su defensa completamente debilitada. El testamento fue anulado oficialmente y se reconoció como nulo por vicio de falsedad. Se ordenó una nueva repartición basada en el último documento válido, redactado 3 años antes, en el cual la totalidad de los bienes, incluyendo la casa, me eran asignados como heredero universal. Cuando el juez leyó la sentencia, sentí que me derrumbaba, pero esta vez no por tristeza, sino por alivio. Por primera vez en casi un año, respiré. Lloré en silencio, no por la casa, no por el dinero, sino porque el nombre de mi abuela había sido limpiado, porque su voluntad, su memoria, su confianza en mí habían sido respetadas. Pero la historia no terminó ahí. Marcela fue procesada penalmente. El juicio por falsificación siguió su curso. Se presentaron testimonios de los empleados de la notaría, del editor del video manipulado, del técnico que borró archivos. Todo apuntaba a ella como la autora intelectual de la estafa. Y en medio de eso, su hija, mi prima Valeria, vino a verme. No la veía desde el funeral. Al principio desconfié, pensé que venía a defender a su madre o a pedirme algo, pero no, llevaba una mochila y los ojos hinchados de tanto llorar. No quiero nada, me dijo apenas abrió la puerta. Solo necesito decirte algo. Nos sentamos en la cocina, la misma cocina donde mi abuela solía preparar su infusión favorita. Y ahí Valeria me confesó algo que me dejó sin palabras. Mi mamá odiaba a tu madre desde que eran adolescentes. Decía que la abuela siempre la prefirió, que tú eras una extensión de ella. Nunca pudo perdonar que la eligieran a ella como cuidadora de Clara y no a ella. Lo del testamento fue su forma de vengarse. No era por la casa, era por todo lo demás. Me quedé en silencio. Esa confesión cerraba el círculo. El odio de Marcela venía de generaciones atrás. No era solo una disputa por herencia, era una herida emocional profunda, nunca sanada. Valeria me dejó una carpeta con documentos que había encontrado en la casa de su madre, cartas sin enviar, anotaciones, pensamientos oscuros y una frase repetida varias veces. Clara se equivocó, yo merecía ese amor. Era doloroso, pero al mismo tiempo liberador, porque entendí que el rencor no nace de la nada, que muchas veces quienes más nos odian son quienes más se sintieron rechazados. No justifico lo que hizo, pero por primera vez pude comprender el fondo de todo. Con el juicio cerrado y la casa ya oficialmente a mi nombre, volví a ese lugar que tanto significaba para mí. Caminé por los pasillos, abrí las ventanas, dejé que el aire entrara, sentí su presencia en cada rincón. Y en el dormitorio encontré un sobre que jamás había visto antes, pegado detrás del espejo, con mi nombre, escrito con su letra. Temblando lo abrí. Era una carta. Y lo que decía, cambiaría todo una vez más. La carta tenía apenas una hoja, escrita con tinta azul, con esa caligrafía suave que siempre reconocí como suya. La letra temblaba un poco, seguramente escrita en sus últimos días, pero cada palabra estaba llena de claridad y amor. Mientras la leía, el mundo pareció detenerse. Mi querido Lucas, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado. Quise dejarte algo más que papeles y bienes. Quise dejarte mis pensamientos, mis razones, mi verdad. Tú has sido el mayor regalo de mi vida. Me diste alegría cuando todo era gris. Me diste compañía cuando el silencio era demasiado fuerte. Me cuidaste cuando mi cuerpo ya no me respondía. No hay herencia que pague eso. Sé que habrá disputas. Conozco a mi hija. Conozco su corazón herido. Pero tú, hijo mío, no dejes que el odio te consuma. Pelea por lo que es justo,
pero no te olvides de vivir, de amar, de perdonar, aunque a veces no se pueda olvidar. Las lágrimas me nublaban los ojos. Leía y releía esas líneas como si pudiera escuchar su voz de nuevo, como si me hablara desde algún lugar donde el dolor ya no existe. Te dejé esta casa no solo por derecho, sino porque confío en que sabrás cuidarla como cuidaste de mí. Este hogar es tuyo porque tú lo llenaste de luz cuando todos los demás miraban hacia otro lado. Y si algún día dudas de ti mismo, recuerda esto. Eres suficiente. Siempre lo fuiste. No pude más. Me arrodillé en el suelo, sosteniendo la carta contra mi pecho. Me sentía una mezcla de alivio, duelo, rabia y gratitud tan profunda que no encontraba cómo respirar. Porque después de todo, ella sí me dejó algo más valioso que cualquier propiedad. Me dejó paz. Esa misma tarde llamé a mi abogado. Le conté sobre la carta, le envié una copia, aunque no era necesaria legalmente. Solo quiero que quede archivada, le dije. No por el juicio, por mí, por ella. Él entendió sin decir una palabra. A partir de ese momento empecé a reconstruirme. Empecé a quedarme en la casa, a abrir espacios que habían estado cerrados por meses, a limpiar el jardín donde ella me enseñó a plantar flores cuando era niño. Cada objeto tenía un recuerdo y cada recuerdo dolía, pero también sanaba. Marcela fue condenada, no a prisión, porque logró llegar a un acuerdo con la fiscalía, pero sí a libertad condicional, multas y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos o administrativos. Perdió el respeto de sus vecinos, el vínculo con su hija y la dignidad con la que tanto se había vestido durante años. Valeria, en cambio, empezó a visitarme más. Había una culpa en sus ojos, pero también un deseo sincero de reconstruir algo. Una tarde me ayudó a organizar las cosas viejas del desván y encontramos más cuadernos de Clara, ninguno con revelaciones explosivas, solo recuerdos, listas de compras, recetas, pensamientos sueltos, pero eran fragmentos de ella, y eso bastaba. Uno de esos días, Valeria se quedó en silencio mientras hojeábamos una libreta. ¿Sabes? Dijo de repente. A veces pienso que si mi madre hubiera tenido solo un poco del amor que tú tuviste, tal vez todo habría sido distinto. No supe qué responder, porque tenía razón. El dolor no justifica el daño, pero sí lo explica. Y muchas veces las heridas más profundas son las que más nos transforman, para bien o para mal. Pasaron los meses. Volví a trabajar, volví a salir con amigos, volví a vivir. Y un día, sentado en el mismo sillón donde mi abuela tejía, comprendí que ya no la lloraba con desesperación, sino con ternura, porque su presencia seguía viva, no en la casa ni en los papeles, sino en mí. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una abogada se puso en contacto conmigo. Dijo que representaba a una mujer mayor, amiga íntima de mi abuela desde la juventud, con la que Clara se escribía cartas regularmente. Esa mujer estaba muy enferma y al enterarse de todo lo que había pasado, decidió entregarme algo que guardaba desde hacía años. Era una caja pequeña, de madera gastada. En su interior había fotografías antiguas, cartas que mi abuela le había enviado y un sobre con una nota que me heló la sangre. No abrir hasta que Lucas tenga edad para entender. Dentro había una carta mucho más antigua, de cuando yo tenía apenas 12 años. En ella Clara hablaba de su miedo, de cómo temía que su hija Marcela pudiera hacer algo al morir, de cómo estaba planeando dejar todo ordenado, pero no confiaba en que su voluntad se respetara. En una frase que me marcó para siempre, escribió: si algún día el mundo se vuelve injusto con él, si lo quieren hacer sentir pequeño o indigno, recuérdale que ya lo sabía, que confiaba en su fuerza incluso antes de que él la descubriera. La volví a leer una y otra vez esa noche, hasta que amaneció. Y entonces entendí.
Toda mi vida, mi abuela no solo me dio amor, me dejó preparado para resistir, para luchar, para sobrevivir incluso cuando el amor se convierte en traición, porque su herencia no fue una casa, ni un diario, ni un testamento, fue el coraje. Y eso nadie podrá quitármelo jamás. Con el paso del tiempo, la casa volvió a respirar. Pinté las paredes, restauré los muebles y hasta conservé la mecedora vieja, aquella donde la abuela pasaba horas mirando por la ventana. No quise modernizarla del todo. Conservé los rincones tal como estaban, como si en cualquier momento ella pudiera volver y decirme con una sonrisa: huele a pan recién hecho, ¿lo sientes? Pero aunque la calma había regresado a mi vida, había algo que todavía no cerraba por completo: mi relación con el resto de la familia. Después del juicio, muchos se alejaron, algunos me escribieron para pedirme disculpas, otros simplemente desaparecieron sin decir palabra. Me di cuenta de que la mayoría nunca se había interesado por mí de verdad, ni por mi abuela, solo por lo que ella pudiera dejarles. Esa verdad, aunque dolorosa, me liberó. No tenía que cargar más con el peso de una familia rota. Podía construir la mía, con personas que realmente quisieran estar. Valeria seguía viniendo. Nos hicimos cercanos, no por obligación, sino porque compartíamos el mismo dolor. Ambos fuimos víctimas de una madre que no supo amar sin herir. Una noche, mientras cenábamos en la terraza, ella me dijo algo que me tocó profundamente. Cuando era chica, mi mamá siempre hablaba de tu madre como si fuera una sombra que no podía borrar, como si todo lo que tú tenías, ella lo hubiera perdido desde niña. Pero yo solo veía a una mujer cansada, llena de miedo, que nunca supo cómo pedir perdón. Nos quedamos en silencio largo rato. Ese tipo de verdades no necesitan respuesta, solo acompañamiento. Con el tiempo empecé a involucrarme en cosas que jamás habría imaginado. Asistí a grupos de apoyo para personas en disputas por herencias, ayudé a otros que pasaban por procesos similares. Algunos llegaban destrozados, sin esperanza, con el alma en ruinas, y cuando me escuchaban contar mi historia, algo cambiaba en sus rostros, porque no era solo un testimonio de traición, era una prueba de que se puede salir del pozo. Un día, una mujer joven se me acercó después de una charla. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo hiciste para no volverte igual que ellos?, me preguntó. La miré con calma y le respondí con lo único que podía salir del fondo de mi pecho, porque me crió alguien que me enseñó que la bondad no se negocia, ni siquiera cuando duele. Aquel momento me marcó. Sentí que algo dentro de mí cerraba por fin. La historia de mi abuela, de la herencia robada, de la traición y la redención ya no era una carga. Se había transformado en un faro, y mientras más compartía esa luz con otros, menos oscura parecía mi propia historia. Pero como todo en la vida, las heridas más profundas no siempre cierran sin dejar cicatriz. Una mañana, casi un año después de que todo terminara, recibí una carta inesperada. Estaba firmada por Marcela. Me sorprendió tanto verla que estuve a punto de tirarla sin abrirla, pero algo dentro de mí me obligó a leerla. Lucas, no escribo para que me perdones. Sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que en estos meses he pensado mucho, que en la soledad de mi propia ruina entendí que te convertiste en lo que yo no pude: alguien amado, alguien íntegro, alguien fuerte. Lo que hice fue imperdonable, lo sé, pero no lo hice por odio hacia ti, lo hice por el vacío que siempre llevé dentro, un vacío que me carcomió desde niña y que nunca supe llenar. Cuando vi cuánto te amaba mi madre, sentí que me apagaba por dentro. Me dolía más que cualquier rechazo, me hizo sentir invisible. No espero que me creas, solo quería que supieras que lo sé, que lo entiendo, que me duele.
Marcela, cerré la carta con un nudo en la garganta. No era una disculpa, no era un intento de reconciliación, era una confesión tardía, torpe, pero real. Y aunque no borraba el daño, algo en mí se ablandó. Guardé la carta en el mismo cajón donde conservo las cosas importantes. No la respondí. No sabía si algún día lo haría, pero ya no la odiaba. Había entendido que el verdadero legado de mi abuela no era defender una casa o un apellido, era transformar el dolor en amor, incluso cuando todo conspira para que uno elija el rencor. Y así fue como la historia de una herencia falsa se convirtió con el tiempo en una historia real de verdad, de esas que no están escritas en testamentos, sino en las decisiones que uno toma cuando nadie más está mirando. Y si ella pudiera verme ahora, en este mismo sillón donde me leía cuentos antes de dormir, estoy seguro de que me diría lo mismo que tantas veces me repitió: estoy orgullosa de ti. Los meses siguieron su curso, y con cada día que pasaba, la casa se volvía más hogar y menos mausoleo. Las sombras de la traición se disipaban poco a poco, y en su lugar quedaban solo las memorias auténticas, no las manipuladas, no las arrancadas de contexto, sino aquellas que florecen cuando uno recuerda desde el amor. Empecé a abrir el jardín a los vecinos, como lo hacía la abuela. Los domingos, algunos niños venían a ayudarme a plantar flores o a cuidar las hierbas aromáticas. A veces, una vecina mayor se sentaba conmigo a tomar té y contaba historias de cuando Clara era joven, historias que yo nunca había oído. En cada una, descubría una nueva faceta de ella, como si todavía siguiera viva, revelándose de a poco. Pero un día recibí otra visita inesperada. Era la otra hija de Marcela, Luciana. No la veía desde hacía más de 3 años, y lo último que supe fue que se había mudado al sur, justo después de una pelea brutal con su madre. Apareció en la puerta con una mochila y una expresión de mezcla entre culpa y miedo. ¿Puedo pasar? Asentí. Había aprendido a no juzgar tan rápido. Nos sentamos en el porche y ella soltó lo que traía adentro. Sé todo lo que pasó. Valeria me lo contó. No vine antes porque me avergonzaba. No por ti, sino por mi madre, por lo que hizo. Yo siempre sospeché que algo en ella no estaba bien, pero nunca imaginé hasta qué punto podía llegar. La escuché con calma, no había reproche en su voz, solo dolor, el mismo dolor que reconocí en mí, en Valeria y ahora en ella, otra víctima colateral de una historia torcida. Yo no quiero nada, dijo de golpe. No estoy aquí por la casa, ni por el dinero. Solo quiero saber si algún día podré perdonarla. Y si tú también podrías perdonarme por no haber hecho nada. Fue una de esas conversaciones que no planeas, pero que se quedan clavadas en el alma. Le dije la verdad, que yo también había querido huir muchas veces, que no era su culpa no haberse enfrentado a su madre, que cada uno hace lo que puede con el dolor que le toca, y que si ella quería reconstruir algo, este podía ser un buen lugar para empezar. Desde ese día, Luciana empezó a venir los fines de semana. Ayudaba con las plantas, cocinaba recetas que recordaba de la infancia e incluso retomó algunos de los bordados que su abuela le enseñó de pequeña. La casa volvió a llenarse de voces, risas y, sobre todo, de esa sensación de familia que parecía perdida. Una tarde, mientras tomábamos mate bajo la parra, ella me miró con los ojos llenos de algo que no supe identificar al instante. ¿Crees que uno puede sanar del todo? Me tomé mi tiempo para responder. No sé si sanamos del todo, dije, pero sí creo que aprendemos a vivir distinto, que dejamos de sangrar, aunque la cicatriz siga ahí. Luciana sonrió, y en esa sonrisa vi algo que me sorprendió: esperanza. La historia, que empezó con una traición tan brutal, se transformaba ante mis ojos en una redención inesperada, porque a veces la justicia no llega
en forma de sentencia, sino de reconstrucción, de volver a mirar a los ojos de quienes antes nos dieron la espalda y encontrar tal vez un reflejo de lo que también fuimos, personas heridas intentando no hundirse. Y entonces, como si el universo quisiera darme un último mensaje, encontré una caja en el altillo. Era pequeña, polvorienta, envuelta en una tela bordada con iniciales C. D. Dentro había fotos de mi abuela con amigas de juventud, postales antiguas y una carta dirigida a mi Lucas del futuro. La abrí con las manos temblorosas. Si estás leyendo esto, es porque sobreviviste. Y si sobreviviste, es porque no dejaste que te rompieran por dentro. Nunca te olvides, todo lo que vale la pena duele, pero el dolor que transforma no es el que destruye, sino el que enseña. No vivas para vengarte. Vive para no parecerte jamás a quienes te hicieron daño. Y cuando te pregunten qué heredaste de mí, no digas la casa, di que heredaste el coraje. Fue en ese momento que lo entendí todo. La historia no era sobre un testamento falsificado, no era sobre una casa, ni siquiera sobre una traición. Era sobre cómo enfrentamos el dolor, sobre cómo elegimos seguir adelante, incluso cuando lo fácil sería quedarnos rotos. Y ahí, con esa carta en las manos, supe que mi vida apenas empezaba, porque heredé algo más valioso que cualquier bien material, la capacidad de reconstruirme. Y eso no tiene precio. Esa noche, después de leer la carta, no pude dormir. Me quedé en la cocina con la tetera silenciando el silencio, mirando la casa con nuevos ojos, no como un campo de batalla donde se libró una guerra familiar, sino como un santuario que había resistido tormentas. Sentí que mi abuela me hablaba a través de las paredes, de las maderas crujientes, de la brisa que entraba por las rendijas. Al día siguiente me levanté con una decisión en el pecho. Tenía que cerrar el ciclo. Fui al cementerio. No había vuelto desde el entierro. Caminé hasta su tumba con la carta en la mano, la que había encontrado en el altillo. Me senté en el pasto seco, apoyé la carta sobre la lápida y le hablé, no en voz alta, sino desde adentro. Le conté todo, la mentira del testamento, la manipulación, el juicio, el daño, pero también le conté sobre Luciana, sobre Valeria, sobre cómo, a pesar de todo, habíamos encontrado una forma de sanar entre nosotros. Le dije que había seguido su consejo, que no me le dejé romper, que sí, lloré, que me desesperé, pero que no me convertí en lo que quisieron hacer de mí. Y ahí, sentado frente a esa tumba sencilla, entendí que finalmente estaba en paz. En los días siguientes empecé a escribir, no con la intención de publicar nada, solo para mí, para dejar constancia de lo vivido. Pero cuando Valeria leyó algunas páginas, me miró con los ojos brillantes. Esto puede ayudar a otros, me dijo. No tenés idea de cuánta gente vive lo mismo y no sabe cómo ponerlo en palabras. Lo pensé mucho, hasta que decidí compartir fragmentos en un pequeño blog, sin nombres, sin detalles que comprometieran a nadie, solo emociones, confesiones, reflexiones sobre lo que es pelear por la memoria de alguien y por la dignidad de uno mismo. No esperaba nada, pero los comentarios empezaron a llegar. Gracias por escribir esto. Me pasó algo similar con mi padre. Pensé que estaba sola. Me hiciste sentir menos culpable. Leí esto con lágrimas. Es como si hubieras contado mi historia. Cada palabra me empujaba un poco más a salir del encierro emocional. Cada historia que otros me contaban me recordaba que la verdad compartida puede sanar más que cualquier terapia. Luciana fue la que me animó a dar un paso más. ¿Por, ¿Por qué no haces una charla como las que diste en el grupo de apoyo, pero abierta, en un centro cultural o en la biblioteca del barrio? Me costó animarme, pero accedí. La primera vez que hablé frente a desconocidos, sentí un nudo en la garganta, pero cuando conté cómo me enteré de la
falsificación del testamento, cómo mi tía fingió un video, cómo tuve que demostrar que la firma no era real. Vi en los rostros del público que no estaba solo. Muchos lloraban, otros asentían en silencio. Algunos se acercaron después solo para abrazarme. No decían nada, solo me abrazaban. Y así, sin haberlo planeado, mi historia se convirtió en una forma de resistir, no desde la rabia, sino desde la construcción. Un día alguien dejó una nota anónima en mi buzón. Tu abuela estaría orgullosa, no por haber ganado, sino por no haberte perdido. Todavía la conservo, pero no todo fue simple. Un tiempo después, recibí la noticia de que Marcela había sido hospitalizada, un problema cardíaco severo. Valeria, tras mucho pensarlo, fue a verla. Me lo contó días después, con una mezcla de bronca y compasión. Está sola, muy sola. La gente se alejó. Su orgullo la alejó. Me preguntó si quería ir. No supe qué decir. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué se le dice a quien intentó borrarte? Tardé semanas en decidirme, hasta que un día, sin pensarlo demasiado, fui. Marcela estaba en una cama más pequeña, más frágil, irreconocible. Me miró, no dijo nada durante un buen rato, solo me observó, como si no creyera que yo estuviera ahí. No vine a reconciliarme, le dije, solo a que sepas que ya no te odio. Ella cerró los ojos, no sé si por alivio o por vergüenza, pero murmuró algo, apenas audible. Clara tenía razón contigo. Fueron las únicas palabras que salieron de su boca en esa visita. No volví a verla. Murió 2 meses después, sin escándalos, sin gente, sin testamentos, solo. En el funeral había menos de 10 personas. Yo fui, no por ella, sino por Valeria, y porque en el fondo entendí que parte de cerrar el ciclo era aceptar también la derrota ajena, el final de quien eligió el rencor y terminó consumida por él. Después de todo eso, el blog creció. Empecé a recibir invitaciones para hablar en otros lugares, incluso en radios locales. Lo que comenzó como un acto de catarsis se transformó en algo mucho más grande. Y mientras tanto la casa seguía viva, con sus ruidos, sus perfumes, sus fotos, con su jardín lleno de niños, de aromas a tierra mojada, de abuelas que contaban cuentos y nietos que se dormían en sus piernas, como mi abuela, como yo. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, sentí algo que no había sentido en años: felicidad, silenciosa, sin fuegos artificiales, pero profunda. Y en ese momento me di cuenta de que todo lo que había perdido en realidad me había llevado de regreso a mí. Un año después del juicio, organicé un evento en la biblioteca del pueblo, una charla sobre memoria, familia y el poder de la verdad. No fue algo masivo ni mediático, solo unas 40 personas sentadas en sillas plegables, con cuadernos, termos de té y la mirada abierta. Llevé la carta de mi abuela, la libreta azul, algunas copias de las entradas que más habían conmovido a los lectores del blog. Empecé contando lo más difícil, el día en que me leyeron un testamento que me borraba como si nunca hubiera existido. Muchos bajaron la cabeza, otros se taparon los ojos, no porque no pudieran mirar, sino porque ya lo habían vivido. Después hablé de Marcela, de cómo el rencor acumulado puede deformar a alguien, de cómo la falta de amor puede torcer una vida entera, pero también hablé de la compasión, no como excusa, sino como posibilidad. Cerré la charla leyendo una parte de la última carta de Clara, esa donde me decía que heredé el coraje. Y en ese silencio, cuando terminé, una mujer del público se puso de pie. Tendría unos 60 años, la cara surcada por el tiempo y las lágrimas. Gracias, dijo con la voz quebrada. Yo también perdí a mi madre en un papel. Ese fue el momento exacto en que comprendí que mi historia ya no era solo mía, que cuando alguien cuenta su verdad sin adornos, sin buscar parecer fuerte, lo que ofrece no es dolor, es un espejo,
Con el tiempo decidí publicar un pequeño libro, una recopilación de textos, cartas, momentos, reflexiones. Lo titulé como lo que más había aprendido en todo ese proceso. La herencia invisible. Se agotó la primera tirada en 2 semanas, no por fama, sino porque tocaba algo que muchos habían enterrado, el derecho a no ser silenciados por una firma falsa o por una voz más fuerte. Los días pasaban, el jardín florecía, Valeria volvió a estudiar, Luciana abrió un taller de costura y yo, por primera vez en años, vivía sin miedo a mirar hacia atrás. A veces me preguntan si alguna vez me arrepentí de haber llevado el caso a la justicia, de no haber dejado las cosas pasar, y siempre digo lo mismo, no me arrepiento de defender la verdad, me dolería más haberme callado, porque no fue solo por una casa, fue por una vida entera, por la historia de una abuela que eligió amar con firmeza, por un nieto que se negó a desaparecer y por dos primas que, desde las ruinas, decidieron volver a construir familia. Ahora, cuando camino por el pasillo donde Clara colgaba sus bufandas, veo colgados dibujos de niños que vienen a jugar al jardín. Doné una parte del terreno para convertirlo en un pequeño espacio comunitario. Los domingos hay lectura de cuentos, los miércoles talleres para adultos mayores. El olor a pan casero vuelve a sentirse en el aire. Y yo soy feliz, a mi manera, con cicatrices, con nostalgias, pero feliz, porque entendí que no importa cuántas veces intenten borrarte, mientras sigas creyendo en tu valor, nadie puede escribir tu final. Ese final lo decides tú. Y yo decidí que el mío no sería una pérdida, sino una victoria, una que no se mide en escrituras ni bienes, sino en dignidad, memoria y amor intacto.